Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era zone out y el otro tick off. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente será énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que previamente los conozcas. Bien, continuemos. En cuanto a zone out, vemos que su contexto refiere distraerse o desconectarse de la realidad, de manera que generalmente se busca relajarse o alejarse de lo que pueda estar sucediendo. Y como observación tenemos que suele hacerse porque se está aburrido, cansado o porque se busca tener un momento de tranquilidad o distanciamiento. También puede entenderse como fantasear, es decir, como para cuando nos distraemos o nos desconectamos a causa de la imaginación, de estar imaginando algo que nos hace alejarnos de la realidad. Bueno, pues veamos un ejemplo para entenderlo mejor. I have been working hard all year, so I am going to zoning out in a fancy country hotel during my vacation. Eso significa, he estado trabajando duro todo el año, así que voy a distraerme, desconectarme o relajarme en un elegante hotel rural durante mis vacaciones. Como podemos ver en el ejemplo, el contexto es muy específico. Adicionalmente, podemos identificar esa connotación que te mencionaba en las observaciones de que también suele hacerse porque se está cansado. Y en este ejemplo la estamos identificando dado que al inicio estoy diciendo que he estado trabajando duro. Muy seguramente esa razón se convierte en cansancio y por tanto es lo que me motiva o me lleva a distraerme, desconectarme o relajarme. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. The conference was so boring that some people were zoning out and I wish it would end soon. Eso significa, la conferencia estaba tan aburrida que algunas personas se estaban distrayendo o desconectando y deseando que se terminara pronto. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, el contexto claramente es el mismo, solo que aquí tenemos una connotación diferente que es el aburrimiento. Recuerda que te lo mencionaba en las observaciones. Y aquí es el aburrimiento el que contribuye a que las personas se distraigan o se desconectan porque la conferencia no era interesante. Es lo que nos está diciendo el ejemplo. Entonces recuerda que tanto en el ejemplo anterior como en este estamos viendo el mismo contexto, sino que cada uno tiene una connotación diferente. De igual manera, el énfasis está en el contexto, en distraerse o desconectarse, independientemente de la razón que pueda llevarlo, que eso ya puede ser algo adicional. Bien, pues ahora vamos con tick off. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos contextos. El primero de ellos es marcar o tachar los ítems presentes en una lista. Y el segundo contexto es enfadarse o causar enfado en alguien más a causa de un mal comportamiento. Igualmente tenemos el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que suele referirse a un listado en el que se verifican los elementos que hay allí presentes. Es decir, como tener una lista para verificar, para señalar, para revisar lo que allí está. Y la observación para el segundo contexto vemos que suele estar acompañado de un regaño, ya sea porque se da o porque se recibe. Es decir, la acción principal es enfadarse o causar enfado y también puede tener como consecuencia un regaño, que se sea regañado o que se regañe a alguien más. Bueno, pues veamos un ejemplo para entenderlo mejor. If you need to check the inventory, you will have to go to the warehouse and tick off the products on a list. Esto significa, si tú necesitas chequear o revisar el inventario, tú tendrás que ir al almacén y marcar o señalar los productos en una lista. Como podemos ver en este ejemplo, claramente podemos identificar que hace referencia a ese primer contexto, que es marcar o tachar los ítems presentes en una lista. En este caso, los ítems son los productos del inventario. Recuerda que el ejemplo nos está contextualizando, nos está diciendo que para revisar el inventario se necesita marcar o señalar los productos en una lista. Los ítems, en este caso, que son los productos. Bueno, pues veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. My dad always ticks off when people call him by his teenage nickname, which is not a bad nickname.
Esto significa, mi padre siempre se enoja, siempre se enfada cuando las personas lo llaman por su apodo de adolescencia, el cual no es un mal apodo, no es un mal sobrenombre. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, claramente se hace alusión o referencia a ese segundo contexto, que es enfadarse o causar enfado. En este caso estamos viendo que mi padre es quien se enfada cuando la gente lo llama por su apodo de adolescencia, que puede considerarse como un mal comportamiento. Esto ya depende netamente del contexto, pero en este ejemplo estamos viendo que esa es la causa o ese es el motivo que lleva a mi padre a enfadarse. Entonces, en este caso estamos viendo que el ejemplo nos está dando todos los elementos contextualizados para comprender que se refiere a enfadarse o causar enfado. Hay que estar muy atento a este tipo de contextos en los cuales un phrasal verb pueda ser interpretado en un contexto diferente o en otro contexto que no tenga relación, porque si tú observas, el anterior era marcar o tachar ítems y este ya es enfadarse o causar enfado. Entonces hay que estar muy atentos a esas cosas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado, hayas comprendido la intención de este video, que es netamente de profundización en el contexto y que además es muy importante. Finalmente aprovecho para dejarte mis tips que considero también muy importantes y sé que de seguro te ayudarán, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización que te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera te dejo mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.